Para comenzar ya, ok. Nuestra parashá, la parashá de esta semana, es la parashá de Vayakhel Pikudei, que son las últimas dos del Sefer Shemot. Con eso terminamos el Sefer Shemot. El segundo libro termina precisamente con Vayakhel Pikudei. Y este Shabbat se van a leer las dos parashiot con las que termina el libro. Y además el Shabbat es previo a Rosh Chodesh Nisan. En Rosh Chodesh Nisan nosotros vamos a ingresar ya a todo el sistema que es del sistema de Pesach, o sea, todo lo que tiene que ver con Pesach, ingresa ya en Rosh Chodesh Nisan. Y por lo tanto hay toda una dinámica, toda una forma de vivir y convivir de aquí hasta Pesach, que gira en torno precisamente al Hag, a la fiesta, y a todas las cosas que se necesitan preparar normalmente para un Hag como este, para una fiesta como esta, que es la fiesta de Pesach. Akshav, la fiesta de Pesach tiene varias connotaciones, que también vamos a hablar de eso, espero hablar hoy en las siguientes clases también, para que tengamos una idea general de lo que significa la primavera del mundo. Akshav, estas dos parashiot con las que termina el Sefer Shemot se centran en el bitzua, o sea, en la realización del Bet HaMikdash, o sea, en cómo el templo, el Mishkan en el desierto era el templo de ellos en el desierto era el Mishkan, el tabernáculo, y la forma en que se realiza también fue un edgar, un desafío bastante grande para Am Israel en ese momento. Y fuera de todos los secretos y de todos los detalles que el Mishkan tiene en sí, o sea, cómo se construye, por qué tiene estas dimensiones, por qué tiene estas paredes, por qué tiene estos cobertores, el tabernáculo, por qué tiene estos objetos, el arca de la alianza, por qué está el candelabro, la mesa de los panes, y los altares, el de oro y el grande, etcétera, todo, o sea, todo el sistema que conocemos como el tabernáculo, o sea, el santuario en el desierto, que después se va a repetir en el primer templo. Todo eso es parte de estas dos parashiot que estamos nosotros, que se van a leer ahora en esta semana. Akshav. Y hay otro punto importante de recordar, que es el hecho de que estas dos parashiot se centran además en la imagen de una persona. Y esta persona es Betzalel, Ben Uri Ben Hur. Es el constructor, es el maestro, el que va a construir el Mishkan bajo unas pautas muy definidas que Moshe va a entregar, le va a dar estas pautas, y que también van a ser cotejadas por Betzalel, y de ahí va a salir el Mishkan que me imagino que conocen como más o menos era, según lo que se deduce del texto. Este es, digamos, el panorama de nuestra parashá, de la parashá esta de Vayakhel Pikudei. Quisiera, antes de ingresar a hablar un poco sobre Pesach, que me parece que es muy importante, como les dije, la primavera del mundo es algo que nos cubre a todos. La salida de Am Israel de Egipto es un hecho histórico que pasó en una cierta ocasión con un pueblo definido, pero que realmente se expande, se extiende a muchas otras dimensiones de la realidad, no solamente la dimensión de Am Israel, sino la del mundo entero, y es lo que los sabios al Piasot conocen como la primavera del mundo.
Sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta para este Shabbat, y en esta semana, la imagen de Betzalel. Betzalel ben Uri ben Hur, un muchacho que era muy joven cuando fue llamado, convocado para poder construir el tabernáculo, y que recibe de Akadosh Baruj Hu la Jochma, la sabiduría, de poder conocer cómo se combinan las letras a partir de las cuales se creó el mundo. Y por eso el tabernáculo representa de alguna forma una especie de microcosmos, de mundo pequeño que dentro de él se expresan todas las cosas que existen en el macrocosmos, que es en el mundo por completo. Que no sé, ahí está concentrado, y Betzalel sabía cómo construir objetos para manifestar esa concentración. Esa era su jochma, esa era su sabiduría, y eso fue lo que él realizó. La imagen de Betzalel, sin embargo, nos puede llevar a preguntar lo siguiente. Sin lugar a dudas, Betzalel en el desierto representa la imagen del maestro, o sea, de aquella persona que, como ya les dije, supo cómo Hashem, Dios, combinó las letras y combinó las fuerzas de la creación para que se produzca todo el mundo que nosotros vemos, y que el tabernáculo era una manifestación de eso. Ahí se veía cómo Hashem había creado el mundo. Muy bien. Entonces, si es así, si conocemos esa altura que Betzalel tenía, entonces podemos preguntar, ¿por qué cuando se decide transmitir la Torá, y eso es lo que nosotros leemos en una Mishnah que se llama Pirkei Avot, los capítulos de los padres, donde está relatado que Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torá del Sinaí, umesarale Yoshua, y se la entregó a Ken, a Yoshua, y Yoshua a los Kenim, etc. Entonces, si es que Betzalel llegó a esos niveles tan altos de conocer los secretos de la creación, ¿por qué no fue él, Betzalel, quien continuó con el Sharsheret, con la cadena de la Torá? ¿Por qué Moshe elige a Yoshua y por qué no Betzalel? ¿Okay? Eso podría ser una pregunta. Tenemos otras opciones, pero sin embargo podemos preguntar por qué Betzalel no. En cambio Yoshua sí. Sobre esto se pueden traer varias opiniones, que puede ser incluso que Betzalel fallece pronto, no ingresa a la tierra de Israel, ¿no? Fallece en el desierto probablemente. Pero dejando los puntos de vista históricos, que eso no es lo más importante acá, sino el rayón, o sea, la idea de por qué Betzalel no Yoshua sí. Y esto está basado en lo siguiente, que es algo que es parte precisamente de todo el talij, de todo el proceso de nuestra Geulá, que es el hecho que Moshe quiso entregar la Torá, y así Hashem lo designó a la persona que se va a encargar de hacer ingresar a Israel dentro de Eretz Israel. O sea, hay un proceso previo, que es un proceso del hombre con la tierra, el hombre con el lugar material, con lo material, que seguiremos a explicar qué es lo que eso significa también. Y por lo tanto, Betzalel, con la grandeza que él tenía, Betzalel es el hombre con el espíritu. O sea, Betzalel es la persona que comunica lo humano con lo espiritual, con lo netamente espiritual, y que lo vierte obviamente en objetos materiales, pero él es el hombre de los mundos espirituales. En cambio, Yoshua, si bien también sabe todo eso y es de una altura muy, muy grande, sin embargo, él es el hombre de la tierra, es el hombre que representa en sí una primera etapa de la Geulá. Él es descendiente de Yosef, él recibe todas las fuerzas y energías para establecer órdenes sociales. Entonces, la visión de Yoshua es una visión mucho más terrenal, por ponerlo en estos términos, mientras que la de Betzalel es mucho más espiritual, esotérica incluso. ¿Okay? Su nombre mismo lo dice, Betzalel significa Betzelkel, a la sombra de Dios, o sea, él estuvo como si fuese detrás, conocía, sabía y percibía todos los mensajes divinos de los mundos superiores.
Pero ese es su nivel, y en ese nivel hizo lo que tenía que hacer en el desierto, que es la construcción del Mishkan. En cambio, Yoshua es el hombre que va a hacer guerras, que va a introducirse dentro de la tierra, y dentro de la tierra de Israel, y va a heredar esa tierra para Israel. ¿Eh? Y eso es parte precisamente de la Torá, cuando la Torá se muestra como un tikkun, cuando la Torá se muestra como una corrección, por algo que hay que hacer, algo que hay que efectuar, que realizar. Y por lo tanto, las cosas tienen una adragá, tienen una gradualidad, las cosas van gradualmente. No podemos llegar, saltar de algo a algo espiritual muy alto cuando todavía hay pasos que recorrer previos. Y Yoshua nos enseña eso, nos enseña los casos que hay que recorrer previamente, las luchas que hay que hacer, las formas en que la persona tiene que comportarse para poder realmente conquistar la tierra de Israel y después repartirla, etcétera, etcétera, como se estudia en el mismo libro de Yoshua. Entonces, eso también nos enseña que eso es Torah, porque Torah en hebreo significa instrucción. Y la instrucción es siempre gradual, o sea, no es posible saltarse eslabones ni saltarse etapas, las cosas tienen que ir ordenadas, van subiendo pero en orden. Y esa es la figura de Yoshua. Betzalel es una unión completa con lo máximo ya, pero eso todavía necesita tiempo. Lo que no quiere decir de que no lo vamos a tener en algún momento. Betzalel va a estar, está con nosotros, no que no esté, pero se necesita ir, como dije, en forma gradual, y Yoshua lo explica. En esta perspectiva, que es lo que vamos a leer en la Parashá, vamos a leer nuevamente todo lo que ya conocimos sobre los instrumentos que hay dentro del tabernáculo y el edificio, cómo se construye. También las cosas que va a necesitar el Kohen Gadol, el pectoral y todo lo demás, también eso va a estar presente. Sin embargo, quisiera, y porque el tiempo lo está marcando, nuestros días son días de preparación para Pesaj. Quisiera que ingresáramos un poco también en eso, como ya les dije, la primavera del mundo, y tengamos un poco de ideas sobre lo que va a ocurrir, qué es lo que está a punto de ocurrir, qué es lo que va a acontecer. Y en esto me imagino que puede ser que deben haber estudiado también cuáles son las leyes, o les van a enseñar cuáles son las leyes que el pueblo judío cumple en Pesaj, cuáles son las cosas que permean a la sociedad judía en Pesaj, que es el no comer el hametz, la comida leudada, etcétera, y otras cosas más que giran en torno a este tema, ¿no? Sin embargo, es algo tal vez un poco, podemos decir incluso, Edgarí, un gran desafío, enfrentar Pesaj sin el peso de las leyes. O sea, sin el peso completo de las leyes, es un desafío, porque quiere decir introducirnos a los conceptos que Pesaj expresan para toda la humanidad. Y eso es algo que obviamente traspasa, que va más allá simplemente de no comer pan, o no comer hametz, o abstenerse de mezclar cosas que pudiesen fermentar, todas las cosas que tienen que ver con Pesaj. Hay algo más. Esos son el marco legal, pero Pesaj es algo más. Y ese algo más es el que quiero que en estos días, en las próximas clases también, tratemos de vincular precisamente con nuestro estudio semanal de la Parashá según el Zohar. Hay un libro que leemos en la noche de Pesaj. La noche de Pesaj cae el día 15 de Nisan, 30 días después de Purim. Purim es el 15 de Adar, 15 de Adar, y 30 días después es Pesaj, exactamente 30 días después, el 15 de Nisan. Y los sabios ya han enseñado muchas veces que un mes entero antes de Hag de Pesaj se comienza ya a hablar sobre Pesaj, porque son muchos temas y son muchos detalles. Y el libro que se lee
en la noche de Pesaj, lo que se suele conocer como la noche del Seder, la noche del Seder, la noche del orden de Pesaj, este libro se conoce con el nombre de Haggadah. Haggadah. Haggadah, que en hebreo quiere decir relato. Es un relato, se lee algo, hay que relatar algo, no solo leer, sino que relatar algo, decir algo, contar algo. Y esto que se cuenta o se relata es bastante más de lo que nosotros normalmente pensamos como la historia del Éxodo, de cómo salió Israel de Egipto, las plagas, el cruce del mar. Hay algo más que va detrás de toda la historia. Y eso es lo que está contenido precisamente en este libro, que es el libro de la Haggadah de Pesaj. Si nosotros vemos la gematria de la palabra Haggadah, la gematria es el valor numérico. ¿Okay? La gematria de Haggadah, tenemos 2 veces la letra Hei, que en hebreo vale 5, o sea 10. Tenemos una Hei al principio y tenemos una Hei al final. Eso entonces sería 10, 5 y 5 son 10. Y en la mitad de la palabra Haggadah son 4 letras, una Hei al principio, una Hei al final, y en la mitad tenemos la letra Gimel y la letra Dalet. La letra Gimel vale 3 y la letra Dalet vale 4. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7. En la mitad tenemos el número 7 y rodeando al número 7 tenemos el 5 y el 5 que suman 10. En total, 17. ¿Ok? 17 es un número clave en la Torá, como ya lo hemos visto, lo recordarán, no sé si lo hablamos nosotros, pero deben conocerlo, fue la edad que tenía Yosef Atzadik cuando su padre lo manda a buscar a sus hermanos. Le dice que vaya a ver a sus hermanos. En ese momento Yosef tenía 17 años. 17 años son los años que vivió Jacob en Egipto antes de fallecer. Vivió 17 años. Y Yosef lo mantuvo a él 17 años, de la misma manera que él mantuvo a Yosef en la tierra de Canaán, la tierra de los hebreos, como se denomina la Torah, también 17 años. O sea que hay una vinculación, se vincula al hijo con el padre, al padre con el hijo, a través del número 17. Y esto es el centro precisamente del relato. El relato de la noche de Pesaj, fundado, girando en torno al número 17, pretende unir generaciones. Pretende que las generaciones que estamos hoy día se unan a las que estuvieron antes y que también proyecten algo a las generaciones que vienen después. Porque el número 17 vincula al padre Jacob con su hijo Yosef y al hijo Yosef con su padre Jacob. Entonces, la palabra Haggadah no es una palabra fortuita, sino que es una palabra que relata o que expresa precisamente el punto desde el cual se comienza, que es el hecho de que somos una cadena, somos una unidad humana, y esa unidad humana está entrelazada a partir del número 13, la relación de Jacob con su hijo Yosef, y Yosef con su padre Jacob, de lo cual podemos hablar bastante también. No se olviden que Yosef vivió de su padre Jacob 17 años en la tierra de Canaán. Cuando digo vivir, no solamente quiere decir vivir que lo mantenía, le daba de comer y le daba ropa, sino que le daba jochma, sabiduría. Y esa sabiduría, esos 17 años de sabiduría que le entregó Jacob a Yosef en la tierra de Canaán, son precisamente la forma en que el padre, la generación previa, se comunica con la generación que viene, que son sus hijos. O sea, el padre enseña. El padre es el que tiene que tener la función de ser el maestro, el que da, el que entrega la sabiduría a la generación que viene. Y eso es lo que hizo Jacob con Yosef en la tierra de Canaán, la tierra de los hebreos. Y cuando Jacob estaba en Egipto, esos 17 años, sabemos que Yosef lo mantuvo, mejor, correcto. Pero no solamente quiere decir que le daba de comer, o le daba de vestirse, o le dio un lugar para que pudiera sentarse, y estuvo tranquilo y pasó toda su vida sin problema. No, no es eso.
no nos referimos a cosas materiales, sino que una de las cosas importantes que Yosef le entrega a Jacob son sus hijos. No hay que olvidar que al final del Sefer Bereshit viene Yosef con Menashe y Efraín y los presenta a Jacob, y Jacob decide que estos dos niños, que son sus nietos, pasan a ser ahora sus hijos, y pasan a ser dos de las tribus de Israel. O sea, otra vez en Egipto vamos a encontrar una relación padre-hijo, transmisión de la sabiduría, transmisión de algo que va del padre al hijo. Y esto es muy importante en precisamente todo este proceso que se llama Pesaj y el relato de la noche de Pesaj. Dicho esto, es importante también tener los siguientes conceptos claros con respecto a la Agadá de Pesaj y a esta noche. Yo me voy a centrar, obviamente, en explicaciones un poco más profundas, ¿okay? No solamente lo que está escrito y las explicaciones simples, sino que vamos a ingresar a algo más profundo. En la noche de Pesaj, en lo que conocemos como la Agadá misma la podemos dividir de varias maneras. Que no sea la noche del Seder, la noche del Seder de Pesaj se puede dividir de varias formas. Yo voy a centrarme ahora en una división, no es la única, se puede dividir de varias formas, no es la única división, pero me voy a centrar en una. Y Bezrat Hashem, posteriormente, cuando comencemos ya con Vaikra, las otras parashiot que hablan de muchas otras cosas más que se relacionan también obviamente con Pesaj, vamos a tratar de dividir también esa noche de otra manera. Pero primero vamos a dividirla de la siguiente forma, y espero poder alcanzar a relatarles los pasos de la noche según esta división. La división es la siguiente. La Agadá de Pesaj, este libro, que les denominé Agadá, o sea, el número 17, está dividido en 15 pasos. Hay 15 pasos que dividen, o sea, que caracterizan a este libro. Pasos me refiero a que son portales, o sea, son puertas en las cuales el alma va transitando de una situación, de una dimensión a otra, y de esa otra a otra dimensión, y así sucesivamente hasta la última dimensión. Son 15 portales. Esto es muy importante dentro de la Torá y dentro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Hay ciclos. La Torá nos enseña que existen ciclos. Vemos en la creación del mundo, ¿no? Hubo 7 días, de los cuales 6 Hashem actuó, el séptimo descansa, y ese ciclo continúa hasta nuestros días. Hay ciclos que tienen que ver con la cantidad de años que se puede trabajar la tierra, y después uno se descansa. El mundo entero está construido a través de ciclos, o sea, a través de momentos, que estos momentos van transitando de unos a otros. Y así con la vida de cada uno. Cada 7 años la persona transita de una situación a otra situación. En los primeros 7 años la persona está más conectada con los padres. Después comienza la educación, después de los 7 años en adelante. A los 14 años hay una renovación de la esencia humana, que ya sea porque un año antes, en el caso del judaísmo, se transforma una persona en bar mitzvah, 2 años antes la mujer, etc., va adquiriendo una cierta perseverancia a través del número 7. No es el único ciclo. Hay varios más, pero este es importante, por ejemplo, el 7. En la noche de Pesaj tenemos 15 pasos, 15 portales, 15 puertas o dimensiones que van aumentando nuestra relación con Hashem poco a poco. ¿Por qué precisamente se hace esta división de 15? Para eso quiero que nos concentremos en algo que tiene que ver justamente con nuestras parashiot, que hablan de la construcción del tabernáculo. Cuando Am Israel llega a Eret Israel, a la tierra de Israel, ellos pasan un tiempo hasta que finalmente logran adquirir el lugar donde se va a construir el Bet HaMikdash, el primero. Y este Bet HaMikdash fue destruido, nosotros sabemos, y después se construyó un segundo. En el segundo Bet HaMikdash se agrega una estructura completa al primitivo templo.
el templo constituía un edificio con un patio, que en ese patio estaba el altar de los sacrificios, y en el segundo templo, a este templo primitivo de edificio y patio, se agrega un segundo patio. Y entre el patio primitivo donde estaba el edificio y el mizbeach y el altar, y el segundo patio que se agrega, hay una altura. El primer patio, el primitivo, estaba acá arriba, y el segundo un poco más abajo, que es el que se agregó en la época del segundo templo. Por lo tanto, para poder llegar de este patio al patio donde estaba el altar, se necesitaban subir escaleras, necesitaban subir por unas escaleras. Bueno, estas escaleras tenían 15 gradas, o sea, eran 15 los peldaños que habían en estas escaleras que comunicaban el patio nuevo que había sido construido y el antiguo que recordaba al primer templo. 15 escaleras. La palabra peldaño, las gradas, o sea, era una escalera con 15 peldaños, no de madera, sino estaba hecho de piedra en semicírculo, eran semicírculos que iban cada vez haciéndose más pequeños hasta que llegaba al número 15, el final de arriba. En hebreo, estas gradas, estas escalones, se llaman ma'alot, ma'alot, o sea, gradas. Y en el libro de Teilim, el libro de los Salmos, David Amelech escribe 15 Shir HaMa'alot, escribe 15 veces salmos que se lo suelen traducir como salmo de las ascensiones. Solo que no sé si todo el mundo sabe a dónde se está subiendo. Pero cada uno de esos salmos que David escribe, que dice Salmo de las Ascensiones y comienza Shira Ma'alot, se dice en hebreo, es porque se está subiendo un peldaño desde el patio hasta este otro patio. En Nebuá, en profecía, David supo que esto iba a ocurrir y escribió justamente para que sepamos de que era necesario esta subida de 15, escribió estos 15 salmos que están en el libro de los Salmos. Todos se llaman Shira Ma'alot, excepto unos que es Shir Ma'alot, pero solo se refieren a las gradas. ¿Por qué? ¿Cuál es el sod? ¿Cuál es el misterio que está detrás del número 15? Bueno, obviamente ustedes deben conocer ya que 15 es las primeras dos letras del Shem Hashem, Yud, que vale 10, y Ei, que vale 5, es 15. O sea, hay una relación obviamente a una parte, a las primeras dos letras del nombre de Dios, del Creador. Eso es obvio. Pero hay algo más más profundo en todo esto. No quiere decir que esto no lo sea, que el Yud Kei, que vale 15, no sea profundo, pero hay algo más, hay algo que va más allá. Sí. Ya les dije que el patio nuevo que se construye al patio antiguo estaba más abajo, porque la topografía es un monte, donde estaba el templo en un monte, y la topografía es así. Akshab. Para poder llegar al patio donde estaba el altar, en la época del segundo templo había que subir estas 15 gradas Ma'alot, y cada vez que se iba subiendo una de ellas, la persona iba acercándose al patio donde estaba el altar. Por lo tanto, cuando se llegaba a la última grada, la persona estaba frente al altar. El altar, el mizbeach, representa el lugar donde se realiza la conexión final entre el ser humano y Hashem, que nosotros en ese momento se hacía a través de los korbanot, ¿no? De los sacrificios. Pero místicamente, incluso cuando se lee los 15 Shira Ma'alot, lo que la persona va haciendo, va pasando un portal tras otro, hasta llegar al último, el número 15, que lo pone frente al altar, a nivel espiritual, lo pone frente al altar, y si la persona tiene el mérito, él mismo se transforma en Corbán, él mismo se transforma como en un sacrificio, y se conecta y se une, a eso me refiero, con Hashem. Entonces, en la noche del Seder de Pesach,
Los 15 pasos que están en la Agadá, en cada uno de ellos nosotros vamos avanzando. El alma va transitando de un estado a otro, hasta que al final, en el último paso, que es el Nirtzah, el ser humano se encuentra frente al altar, frente al Mizbeach, en el cual, si ha logrado aprovechar este trabajo que ha hecho de ir pasando etapa por etapa, entonces va a transformarse él mismo como si fuese en un corbán, como si fuese él mismo un sacrificio. Es el momento de la unidad, el momento del ijud, de la conexión. Y es por eso que también se conoce a Pesaj, toda la festividad de Pesaj, la primavera del mundo, se la conoce también como la noche de bodas, la noche en que Am Israel se une a la Shejina. Y es por eso que una de las Megilot que se lee en Pesaj es la Megilá de Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, que cualquiera que lo haya leído se da cuenta que hay allí una alabanza mutua entre un novio y una novia. Y eso se centra precisamente en Pesaj, porque es Pesaj la noche de bodas. Entonces, los 15 pasos que nosotros vamos místicamente atravesando durante la noche llegan al punto final, en el Nirtzah, al final, que allí en ese momento estamos ya frente al altar, frente al momento del Ijud, frente al momento de la unidad, donde el alma de Am Israel se mezcla, se une con la Shejina. Y esto en el templo se conocía como Corbán, se llamaba Corbán, Corbán Pesaj, obviamente, estamos hablando de eso, pero también los otros Corbanot indicaban esa idea, ¿no? De la unión. Por eso Corbán en hebreo viene de la palabra karov, que significa cerca, cercanía, es lo que nos acerca a Hashem, lo que nos une con Hashem. Ahora, estos 15 pasos, con los cuales la Haggadá se divide, tienen además otra connotación fuera de esta, que es subir y ponernos frente al momento del Ijud. Es por eso que muchas veces, y también si lo van a estudiar se van a percatar que hay que terminar el Seder de Pesaj en un momento dado. Sin embargo, la misma Haggadá dice que toda persona que aumenta en hablar sobre la salida de Israel de Egipto, sobre Pesaj, que habla mucho sobre Pesaj, esa persona es alabada. ¿Por qué? Porque no es solamente estar un momento con la pareja, sino que es permanecer con la pareja mucho tiempo más. Entonces no es solo la acción, sino que hay un marco entero de permanencia con la pareja que continúa. Y todo el que lo haga, haréis de meshubah. Todo el que lo hace es alabado. Esto obviamente es metafórico con respecto a la forma en que los seres humanos nos relacionamos, obviamente. Entonces está este punto, como les dije, de la subida espiritual, está la unión y está el mantenerse unidos, no solamente terminar con Pesaj, y lo mismo pasa en la noche de Pesaj, que la gente a veces la lee, la termina de leer la Haggadá y después se van. No, hay algo más ahí, hay algo más profundo. Entonces, si revisamos los pasos de la Haggadá, primero, como les dije, son 15 y están contenidos también en todo el Tanaj. O sea, hay momentos de la Haggadá que nos van a traer a otros momentos, nos van a llevar a otros momentos en la historia, en la creación, presentes, pasados y también futuros. Es toda una amalgama de sensaciones y de pensamientos que pasan esa noche, que es muy otzmatí, muy potente. Y comienza con algo que comienzan todas las fiestas, incluso Shabbat, que es el Kiddush. En el lashon de la noche de Pesach se llama Kadesh. Kadesh es Kiddush, que nace el Kiddush.
Y, y aquí es la primera puerta para atravesar a un mundo distinto. Lo que tenemos que hacer es construir ese mundo distinto. Y para construir ese mundo distinto, ese mundo diferente, se necesita lekadesh, o sea, hacer kiddush. Yo me imagino que ustedes lo deben haber ya estudiado con Shabbat, que cuando ingresa Shabbat se hace kiddush y cuando termina Shabbat se hace Abdalá. Y probablemente también deben haber escuchado la explicación simple, entre comillas simple, que lo que tratamos de hacer es ser testigos de lo que Hashem hizo, de crear el mundo, y somos testigos a través del Kiddush. Pero también hay una perspectiva más honda en que nos indica que lo que hacemos es elevar lo material a un nivel espiritual mayor. O sea, elevamos la materia, tomamos el vino y lo levantamos y hacemos kiddush, o sea, lo santificamos para indicar que elevamos la materia a un nivel espiritual mayor. Ok, ¿esto qué quiere decir? Vamos a entenderlo, porque muchas veces lo repetimos, pero no lo entendemos. ¿Qué significa elevar la materia a un nivel espiritual mayor? Significa que estamos en camino o estamos construyendo un mundo diferente, que estamos con una cabana especial de llegar a un punto donde el mundo que nosotros conocemos hoy se transforme, sea diferente, sea distinto. Y esto lo hacemos precisamente, en el Kiddush se hace con vino, de preferencia vino que sea tinto. Se puede hacer también con jugo de uva y existen muchos detalles. Esto obviamente son leyes, ¿no? Y cada una de ellas está relacionada con el shores del alma de cada persona, ¿no? Pero si vamos a verlo a nivel del pensamiento que está detrás, es importante conocer un principio, que el vino es al mundo lo que la sangre al cuerpo. Esto quiere decir que en el mundo existe un hálito de vida. Ese hálito de vida se llama Yain, Yut, Nun, Yain. Y dentro de nosotros, del ser humano, existe otro hálito de vida, y ese otro hálito de vida se llama sangre. Entonces, cuando nosotros tomamos el vino, que es la fuerza vital que mueve al mundo, eso hay que entenderlo en profundidad. Obviamente es una gran metáfora, pero no sé si tanto lo vamos a pensar, ¿no? Lo que estoy haciendo es tomando la fuerza que hay en el mundo, que es material, el vino es algo material, y la estoy elevando, la levanté. Y al levantarla, estoy haciendo que lo que le da vida a este mundo se transforme en algo muchísimo más espiritual. Y esto es hacer cambiar toda la realidad. Toda la realidad cambia, toda la realidad se transforma. Y esta es precisamente la esencia del Kiddush, o sea, de hacer Kiddush, ya sea en Shabbat, ya sea en Pesach, que estamos hablando ahora, ya sea en cualquier Hag, ¿no? O incluso cuando una persona toma vino y dice una brajá, como con cualquier otra cosa, estamos en lo mismo, estamos transformando una esencia vital que hay en el mundo y la estamos elevando a un nivel diferente y a través de eso el mundo cambia. Y cada vez, si esto es más profundo, el cambio es bastante más duradero, dura más. Después del Kadesh, después del Kiddush, y sobre el segundo paso, son 15 en total, no sé si alcancemos a verlos todos hoy día, pero si no vamos a continuar después. El segundo paso es extremadamente sutil, muy complejo en cierto sentido y de muchísima profundidad, que es lo que conocemos como urhatz. Ya hacemos kiddush, ¿qué se hace kiddush?
que es, ya les dije, elevar el hálito del mundo a otro nivel para que el mundo cambie, para que la realidad sea otra. Entonces ese es nuestro primer portal, que es ir a un mundo diferente. Y hay otra cosa más, hay un segundo portal, que es el Eurhatz, que consiste en lavarse las manos, hacer Netilat Yadayim, sin decir Brajá, porque hay una ley que si yo voy a comer tomando con las manos, una fruta o una verdura que está mojada, tengo que hacer Netilat Yadayim previamente, sin Brajá. ¿Bien? Si la voy a tomar con las manos. Y el tercer paso va a ser tomar el carpaz, que es como un pedazo de apio, que se unta en agua con sal, y eso se come. Entonces voy a comer una verdura que está mojada. Como voy a comer una verdura que está mojada, entonces tengo que hacer Netilat Yadayim sin brajá, sin decir brajá. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Cuál es lo profundo de esto? Ya dije que a través del primer paso transformamos o queremos transformar el mundo. En el segundo paso hay algo que comienza ya a ser muy evidente dentro del servicio a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, que es la pureza. En el mundo en que nosotros vivimos existe pureza y existe impureza. Si lo vamos a ver en términos simples, el Maharal explica qué significa pureza. Pureza significa que algo está apto para. En cambio, impureza es lo contrario, que algo está cerrado, tapado, que no tiene viabilidad, que no funciona. Entonces, en nuestro mundo, en este mundo en el que estamos, está presente la pureza y la impureza, es una cosa evidente. Pero como hicimos en el primer portal de tratar de santificar la materia, elevándola, otra de las cosas que necesitamos para transformar este mundo es bañarlo, permearlo de pureza, que quede todo el mundo en una situación de tikkun, que eso se llama pureza. Y el lavado de manos, en este caso y en otros más, no solamente el único caso que hacemos Netilat Yadayim, va precisamente para esta dirección, para purificar el mundo, para que el mundo en el que vivimos sea puro. Y de esta forma se avanza en otro portal, porque toda gran parte de la abodá de los seres humanos, de toda la humanidad, judíos y no judíos, es construir un mundo de pureza, un mundo donde las cosas tengan la posibilidad de estar ocupadas y de poder funcionar de manera óptima. Y esto se consigue precisamente a través de la tahara, a través de la pureza. Entonces, cuando hacemos Netilat Yadayim, lo que estamos haciendo es limpiando espiritualmente nuestras manos para poder avanzar a otro portal, a otro nivel, y en ese nivel, el tercero, es tal vez uno de los más interesantes porque es poco comprendido, no es tan entendido, no se conoce tanto, y la explicación que se da es una explicación interesante, pero de fondo hay algo más. El tercer paso, el tercer portal se llama Carpaz. Carpaz, que es tomar un poco de apio y untarlo en agua con sal y comerlo. Y por eso se dice una braja, que es por fría Adamá. Es Adamá y por lo tanto se dice la braja de Adamá sobre esta hierba. Y se pregunta por qué tenemos que hacer eso. Entonces, bueno, hay varias respuestas. La respuesta más simple es que en la noche de Pesaj somos como reyes, personas importantes, ¿no? Y las personas importantes antes del plato fuerte suelen comer algo previo, como una especie de aperitivo, como si fuese algo antes de la comida fuerte, se come como algo que despierte el apetito, entre comillas, y normalmente se comen verduras. Esto pasa también en Shabbat, que normalmente después de que se hace la bendición sobre el pan, por lo menos gran parte de los faradim acostumbramos a comer verduras. Solo después viene el plato de fondo, ¿no? O sea, las ensaladas primero.
En esta noche tenemos el carpaz. El carpaz se unta en el agua con sal y de esa manera se siente uno, o la persona se siente como alguien importante que suele hacer esto en sus banquetes. Personas importantes que hacen eso en sus banquetes. Bueno, obviamente esto es una bonita explicación, pero debe tener algo más profundo. Y es lo siguiente, y esto hay que tenerlo muy presente, que en todos los lugares, piénsenlo bien y medítenlo, en todos los lugares donde encontramos que la Torá nos, mejaber, nos conecta con el mundo vegetal, por ejemplo en Sukkot, que tomamos una rama de un árbol, que es el corazón de la palmera, es el lulav, las hadasim, las arabot, el etrog, en Rosh Hashanah, que untamos una serie de hierbas, ¿no? Y también algunas cosas que son de ganim, que son como granos. Cada vez que la Torá nos conecta con el mundo vegetal, es porque ese momento es un momento de recuerdo del Gan Eden, del jardín del Edén, donde toda nuestra existencia estaba dentro de un Gan, dentro de un jardín, rodeado de vegetación. Éramos como una especie de ser rodeado de la vegetación, de las cosas vegetales. Y en muchas circunstancias de nuestra vida, la Torá nos va a relacionar, como dije, a conectar con lo vegetal para recordar ese momento, para recordar, para que podamos de alguna manera recordar, no es lo único, hay otras cosas más que se hacen para recordar el Gan Eden, pero esta es parte de eso, esto es parte de eso. O sea, en el tercer portal, que es el portal del Carpaz, eh, precisamente hay un inyan de tratar de entender que el mundo que queremos corregir, el mundo que queremos cambiar, para el cual elevamos el vino, tenemos la pureza de la antilá, este mundo que queremos cambiar, queremos que sea como el paraíso perdido, queremos que sea como el Gan Eden que quedó en el pasado, pero que no lo hemos olvidado todavía y al que queremos regresar. Este es el tercer portal. Después hay un cuarto portal, que es el Yahatz. Se llama así, Yahatz quiere decir dividir, cortar, dividir. ¿Bien? En el Yahatz, que es la parte de la división, lo que se realiza es tomar la matzá, se toma una de las matzot, y se parte de forma tal que una parte de la matzá quede con la forma de la parte de arriba de la letra Hei y otra más pequeña quede como la parte de abajo de la letra Hei. O sea, se trata de cortar la matzá de manera tal que forme, si tuviésemos la posibilidad, una letra Hei. No siempre resulta, no todo el mundo es experto en transformar una matzá en una letra Hei, pero digamos ese es por lo menos es la costumbre, ¿no? Hay otras costumbres y hay quien no hace esto, pero si estamos hablando a nivel profundo, este es el punto que debemos cuidar, ¿okay? De transformar una de las matzot que hay, ahí son tres. Una de ellas es la que se corta en forma de letra Hei. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué lo tenemos que traerlo? ¿Por qué lo tenemos que cortar? ¿Cuál es, qué gira esto? ¿Dónde va? Entonces dijimos, este es el cuarto portal, que sería Hatz, romper la matzá. Una parte se oculta y queda para comerla al final. Una historia un punto que también hay que meditar y que yo no voy a tratar de mencionar la próxima clase. Pero ¿qué hay con respecto a las tres matzot? Y al hecho que esta noche muchas de las cosas van a girar en torno a la matzá.
Nosotros sabemos que en Pesaj está prohibido comer leudo y tener provecho del leudo. ¿Ok? O sea, comer leudo y tener provecho del leudo. Ahora, el pan que comemos durante todo el año es leudo, está leudado. Es algo que así que se recibió, se dejó la masa por un tiempo y la masa se infló y eso es el pan que normalmente comemos. En Pesaj eso no es parte de la realidad, porque queremos que la persona vuelva a lo simple, vuelva a lo más directo, no aquello, voy a explicar un poco en forma psicológica, no aquello que engañe, me explico. El leudo es, y cuando ustedes ven un pan, cuando se ve un pan, el pan es algo que atrae, que la persona lo atrae, el pan leudado atrae. Hay una situación hasta tal punto que nosotros podemos comer pan todos los días, incluso varias veces al día, y nunca nos vamos a hastiar de comer. Pero no creo si una persona comiese carne todos los días o pescado todos los días, siguiera haciéndolo. Hay un límite, ¿no? Pero el pan no cansa. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas, pero a nivel psicológico, el pan leudado se considera como algo que de alguna manera me representa a mí como yo me imagino. La persona tiene muchas imaginaciones de sí mismo. Él piensa que es bueno en la familia y puede ser que realmente no lo sea. La persona piensa a lo mejor que está actuando bien y puede ser que realmente no está actuando bien. Puede ser que la persona piense que es muy cariñoso cuando realmente no lo es. O puede ser que la persona piense que sabe mucho cuando realmente frente a quienes sí saben, no sabe nada. Ok, hay muchas cosas que nos imaginamos. Y la imaginación del hombre aumenta y se infla como se infla el pan. Y por eso nos atrae. Porque de alguna manera estamos como lo mismo, somos como iguales, ¿okay? Llenos de imaginaciones, de cosas que nos imaginamos. En cambio, la matzá es solamente agua y harina, nada más. Agua y harina aplastada, punto, aplastado. ¿Esto qué quiere decir? Que como es agua y harina aplastado, es lo que realmente somos. Nada más que eso, sin agregar ninguna imaginación. Lo que realmente somos está ahí. Y si realmente queremos ir a un mundo mejorado, cambiado, mucho más puro, mejor, donde la naturaleza va a cambiar, también nosotros tenemos que cambiar, no solamente los demás, no solamente lo demás, sino también el ser humano tiene que transformarse en ser algo mucho más auténtico, mucho más directo. Y eso es la matzá. La matzá representa al pan del pobre, se llama lechem ani, el pan del pobre, porque de alguna manera una persona que es realmente pobre, nosotros hoy día no conocemos eso tan de cerca. Podemos ser necesitados, estar en situaciones económicas difíciles, pero seguimos pensando, ¿no? Seguimos imaginándonos de nosotros muchas cosas. Pero cuando realmente existían pobres, puede ser que también hoy día los hayan, el pobre es muy humilde a la fuerza, entre comillas, porque no tiene nada que pensar, no tiene nada que imaginar. Aquel que ya tiene algo que imaginar ya no es pobre, ya está pensando en cómo salir de eso, cómo hacer. Pero cuando hablamos del lechem oni, del pan del pobre, estamos hablando de la realidad tal cual como esta es. Fría, completa y directa. Y esto es parte del tikkun, y esto es parte de la corrección. No podemos avanzar en ningún lugar si estamos llenos de imaginaciones. Si pensamos que y creemos que no, se necesita lo directo. Y eso nos lo entrega precisamente la matzá. Y el hecho de cortarla es justamente porque una de las características del pobre, dicen los sabios, es que no come panes enteros. O sea que cuando come un pan, puede ser sea un pan que le han dado, regalado una parte del pan, no el pan completo. Entonces,
nuevamente nos viene a enseñar que la persona tiene que saber que no es entero, que no está completo, que no puede imaginarse cosas infladas de él, y que tampoco tiene que saber que en el mundo todo está completo, que siempre hay algo que falta, la matzá cortada. Si ese portal, que es un portal íntimo de la persona consigo mismo, se transita, entonces vamos a poder llegar a una de las partes más importantes de la noche, tal vez una de las fundamentales, que es el portal número 5, que llevamos 4 con el Yahatz, que se llama Magid, que normalmente es el más extenso. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, de cada uno de los 5 que hablamos, de los 4 que hablamos hasta ahora, podemos hablar una noche entera. Solo de uno se puede hablar una noche entera, que en eso, por ejemplo, son 15. Pero hay uno que es el Magid, el relato de la noche de Pesaje, el número 5, que llega después de haber partido la matzá en forma de Hei, que es la letra Hei que vale 5, y ahí comenzamos con algo que se conoce como el Magid, o sea, el relato. Akshav, el relato de la noche de Pesaj va a girar en torno al número 4. Esto está estructurado, el Magid está estructurado de forma tal que hay muchas cosas, grupos de cosas que van de a 4. Una cosa 4, otra 4, 4, 4, 4. Obviamente, esto también se relaciona con las 4 copas. Ahora, las 4 copas es otra forma de dividir la noche, porque las 4 copas lo abarcan todo, todo el Seder, no solamente el Magid. Pero hoy día estoy refiriéndome a los 15 pasos, dentro de los cuales hay uno que se llama el Magid, el quinto, que gira en torno al número 4. Todas las historias que vamos a estudiar acá tienen como base el número 4. Es el número que los dirige, que los rodea. La pregunta es ¿por qué? Y en esto, si alcanzamos por lo menos a decir la última idea, en esto hay que recordar la creación del mundo. Que cuando Kadosh Baruj Hu creó el mundo, creó tres realidades. Creó la realidad que se llama Eden, que ahí había un manantial de donde salía un río. Creó otra realidad que se llamaba Gan Eden, el jardín del Edén, que ahí el río pasaba por ese jardín donde estaba el ser humano rodeado de los vegetales. Y cuando salía del jardín del Edén, ese río se transformaba en 4. Y ese mundo que está fuera del jardín del Edén es el mundo de los 4 ríos. Y por lo tanto es el mundo en el que nosotros vivimos hoy día, después que el hombre fue expulsado del Gan Edén. Adán fue expulsado del Gan Edén, por lo que todos ya sabemos. Entonces vivimos en un mundo que está dividido en 4, que son los 4 ríos, y este mundo gira en torno al número 4, que indica varias cosas: 4 imperios que esclavizaron a Israel, 4 mundos espirituales, 4 mundos materiales, etcétera, etcétera, que cada uno de ellos encuentran su manifestación en el Magid y en la forma en que el Magid, este quinto paso, este quinto portal, se distribuye dentro de la noche, dentro de la Haggadah. Ok, vamos a tener que por hoy quedar hasta el Magid. Besrat Hashem, la próxima clase, vamos a continuar Besrat Hashem, conectándolo con las parashot, porque están conectadas, están relacionadas unas cosas con las otras, y quiero hablar de eso también la próxima semana. Entonces, si hay alguna pregunta, veo acá ya. ¿Es necesario tener el plato de Seder para Pesaj Si es necesario ahora que, o no le escuché, si es necesario que, si es necesario tener el plato de Seder para Pesaj ahora? sí, si usted quiere lo puede tener, puede hacer tomar usted una bandeja y poner las cosas del Seder de Pesaj según como aparece en cualquier libro. No necesariamente se siente un plato especial, usted puede mismo fabricarlo y poner allí las diferentes cosas según el orden que aparece en los libros. Sí, Hay yo mucha gente que se tengo, los compra, mucha gente que lo compra ya hecho, pero
que puede hacerlo usted mismo si quiere. Sí, sí, yo tengo uno que lo compré hace unos 6, 7 años atrás y lo tengo todavía, el plato de cedro. Ah, ok, ok, Muchas gracias. bebakasha. Rabino, una pregunta. Nosotros que estamos en este proceso, ¿cómo podemos celebrar Pesaj? Hoy no tenemos un día en realidad para el momento, para hacerlo todo exactamente como debe ser. Que lo más importante cuando uno está en los procesos previos en un proceso diferente a la incorporación del pueblo judío con las mitzvot, lo más importante es el estudio. O sea, sentarse esa noche, leer la Gadá, estudiarla, comentarla, preguntar, ver si hay dudas, cosas que no están claras, marcar qué es lo que no está claro y después preguntar, yo leí esta parte, no entendí acá, no entendí allá. Hay que conectarse en esos niveles, que es una parte de la conexión. Pero ese estudio me está hablando para el momento en el momento del ceder o previos al ceder, o sea, antes de Ya sea celebrar. antes, ya sea en un momento y también después. Es un estudio que no termina nunca. En el momento Okay, mismo sí, obvio, podemos porque es el hacerlo momento de la energía de la noche. claro. Podemos hacerlo de la matzah, o el vino, limpiar la casa, todo eso. Sí, 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 por supuesto, eso no es ningún problema. Gracias. Gracias, Rabino. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, entonces quedamos hasta acá porque ustedes tienen otra clase.